Bueno, buenas tardes ya a todos y muchas gracias por estar aquí. Para mí es un honor poder moderar esta mesa con la que tanto he aprendido, porque la verdad es que yo no estaba muy puesta en el tema y espero que podamos trasladar toda esta información, porque quería reincidir un poco en un mensaje que ha sido común en la mayoría de las mesas, que el paciente, ojo, bien informado, es un paciente empoderado y nosotros necesitamos muchos pacientes empoderados. Bueno, la realidad es que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y además ha surgido como una herramienta revolucionaria en la medicina. Sin embargo, su implementación genera también ciertas controversias, ya que plantea preocupaciones éticas y de seguridad. Pero a pesar de estos desafíos a los que se enfrentan, las aplicaciones positivas de la inteligencia artificial son muy significativas. Y para eso estamos hoy aquí, como bien dice Sandra, para intentar desgranar los puntos más importantes de la inteligencia artificial en relación al cáncer de pulmón, para dar respuestas al reto de cómo implementar esta inteligencia artificial de manera segura y efectiva en el cáncer de pulmón. Y para eso tenemos hoy aquí a los expertos. Tenemos al doctor Ramón Aguado, que él es especialista en oncología médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. Bienvenido, doctor. También tenemos con nosotros a Antonio Jesús Díaz Honrubia, profesor titular de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenido. Y a la última, pero ojo, no la menor, la más importante, la más importante, que es Paqui Torres, que es la superviviente, ya 12 años de cáncer de pulmón y para muchos también un ejemplo de vida. Bueno, pues vamos al lío. Doctor Aguado, si te parece, comenzamos contigo para que nos contextualices un poquito cómo ha cambiado, ¿no?, el uso de la inteligencia artificial en el día a día del enfoque de esta patología. Muy bien, me sumo a los agradecimientos a la Fundación Sandra Ibarra por invitarnos a hablar de cáncer de pulmón y de lo último en cáncer de pulmón que está ya en todos nuestros congresos, que es la inteligencia artificial. Entonces, antes de pasar a hablar de la inteligencia artificial, como aquí hay muchos asistentes, cada uno derivado de un sitio, creo que es importante hablar de unos datos en concreto, poner sobre la mesa qué es el cáncer de pulmón y cuál es la realidad del cáncer de pulmón en España. En todo el mundo, el cáncer de pulmón, ya se ha dicho antes, es el cáncer que produce más muertes en ambos sexos. Es el segundo cáncer más frecuente en ambos sexos, solo después del cáncer de mama y del cáncer de próstata. Pero, sin embargo, la gran batalla que tenemos contra el cáncer de pulmón es que el pronóstico, a pesar de que ha mejorado mucho, sigue siendo pobre. Y si bien en la mama tenemos un porcentaje que llamamos largos supervivientes, ¿no?, estos que viven más de 5 años, muy significativo, en cáncer de pulmón, si tenemos en cuenta la enfermedad en todos sus estadios, hablamos de que aproximadamente un cuarto de los pacientes vivirán 5 años o más, que eso es relativamente poco. Entonces, yo creo que con estos datos, lo más importante y lo que ya se lleva utilizando desde hace mucho tiempo, desde que yo era residente, ya había una forma de inteligencia artificial como muy primitiva, que era que los radiólogos, al analizar los tags de tórax, tenían un software que básicamente veía nódulos pulmonares y se los veía al ojo del radiólogo antes que el propio radiólogo. Entonces, la inteligencia artificial yo creo que nos va a ayudar en la detección de ese cáncer de pulmón, que ya lo estaba haciendo, pero mejorando la caracterización de los pacientes desde que se hacen ese primer TAC, porque consultan una vez por tos y a lo mejor un médico solo no lo vería. Entonces, la integración de los datos de todos los pacientes que se han registrado previamente con software, que yo la verdad es que ahí ya me pierdo, nos hablará un poco más Antonio, me imagino, nos va a permitir adelantar el diagnóstico para que esos pacientes lleguen a recibir tratamientos curativos, que no tengamos tantos pacientes diagnosticados en estadios avanzados, que es realmente donde tenemos el problema de la supervivencia del cáncer de pulmón, donde los largos supervivientes son una minoría. Entonces yo creo que, sin ir más lejos, la inteligencia artificial ya es una realidad, eso en la detección precoz del cáncer de pulmón y en adelantar esos estadios que la mayoría ahora mismo se diagnostican en el estadio 4. El segundo estadio más frecuente diagnosticado es el estadio 3 y lo que queremos es que todos sean estadios 1 y 2 porque ahí las opciones de curación, de conseguir esa supervivencia por encima de los 5 años, llega casi hasta 3/4 de los pacientes. Y sin embargo, si el paciente ya viene diagnosticado con un estadio avanzado, un 10%. Entonces, creo que la inteligencia artificial va a ser una herramienta fundamental en los próximos años y no creo que tardemos mucho en verlo en la práctica para mejorar el pronóstico desde la detección precoz de esos tumores.
Antonio, por tu parte, como especialista, cuéntanos cuáles son esas principales aplicaciones de la inteligencia artificial que muestran su potencial para transformar este diagnóstico y también en los tratamientos. Sí, bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a Sandra, a la Fundación, pues por la invitación y por todo el trabajo que realizan, que creo que es muy importante. Respondiendo a la pregunta, bueno, ahora mismo lo que estamos trabajando en nuestro grupo de investigación, sobre todo, es en un proyecto sobre cómo extraer factores que puedan predisponer al cáncer de pulmón, tanto modificables como no modificables, que lo decía antes el doctor, ¿no? Obviamente lo tenemos ahí, ¿no? Cáncer de pulmón, tabaco, es obvio, pero hay más. Hay más porque hay personas fumadoras que unos tienen cáncer y otros no, y lo mismo para las no fumadoras. Entonces, estamos intentando hacer este trabajo porque yo creo que mediante el conocimiento de estos factores de riesgo, previamente podríamos llegar a hacer un seguimiento previo, los doctores podrían hacer un seguimiento previo, ¿no? Y ayudar en esa detección más temprana, que al final pues es lo que más favorece la curación de los pacientes, ¿no? Entonces, eso es lo que más estamos trabajando, pero también es un reto muy importante el hecho de que ahora mismo tenemos los datos dispersos. Cada hospital es una isla, prácticamente, y uno de los grandes retos a los que nos estamos enfrentando es poder juntar todos los datos, porque los datos de un solo hospital no sirven de mucho, porque son, aunque parezca que no, por mucho que tenga 1000 pacientes oncológicos en el hospital, 1000 para este tipo de algoritmos de inteligencia artificial no es nada. Entonces, ahí tenemos un reto de juntar todo y cuadrar también, porque a lo mejor un hospital guarda la información de una manera o guarda cierto tipo de información, otro hospital guarda otro tipo de información, y tenemos el reto de lo que se llama armonizar todos esos datos. También hablábamos de la medicina de precisión, ¿no? También hay un reto muy importante al respecto. Sí, creo que ya ha salido a lo largo de la mañana, ¿no? La medicina de precisión, intentar también diseñar planes de tratamiento personalizados a las características de cada paciente. Creo que la inteligencia artificial también tiene mucho ahí que decir. También un poco relacionado al final con lo que decíamos, ¿no? Las características concretas que hace que, por ejemplo, que a un paciente un tratamiento le funcione y a otro paciente no. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Si somos capaces de averiguar eso mediante detalles, sutilezas que no son visibles al ojo humano, pues yo puedo leer historias de pacientes y demás, pero no soy capaz de extraer esos pequeños detalles que a lo mejor la máquina que va como cuadriculada, ¿no? Pues sí que es capaz, y eso nos puede ayudar a asistir a los doctores. Ojo, porque esto también es un tema, la inteligencia artificial no está para sustituir al médico, en absoluto, está para ayudar. Entonces, mediante todo este tipo de técnicas, ayudar a los médicos a poder diseñar tratamientos enfocados y dirigidos a las personas concretas según sus necesidades. Sí, efectivamente, hablábamos del miedo que podía... Sí, justo antes cuando estábamos un poco hablando sobre la mesa decíamos que esto a mí me generaba cierta intranquilidad porque pues ya estamos viendo que la inteligencia artificial, los robots sustituyen a las personas en otros sitios. Pues ahora tú vas al metro y no tienes una persona que te lo venda, sino que pasas el móvil directamente y se te abre el torno. Entonces, yo creo que hay que pensar siempre en que la inteligencia artificial, que ha venido para quedarse y que nos tenemos que hacer amigos de ella, nos dé miedo o no, va a ser siempre una herramienta que nos va a ayudar. En cáncer de pulmón, la medicina de precisión realmente es una realidad y es el tumor que con diferencia más avances terapéuticos ha tenido en los últimos 5 años. La mayoría de los pacientes en España cuentan con una determinación de ciertos genes para los que ya tenemos acceso a los fármacos dirigidos, que incluso en estadios avanzados cambian radicalmente el pronóstico de los pacientes, y tú tenías a lo mejor uno de estos pacientes hace 10 o 15 años y su supervivencia era pobre, y ahora tenemos muchos que viven 5, 10. Y nosotros sabemos qué pacientes son esos, pues son los nunca fumadores, las mujeres jóvenes,
Pero lo sabemos de estudios epidemiológicos, cuando los registros pues, no estaban estandarizados, la información que teníamos en los hospitales al final era pobre, eran historias en papel. Ahora mismo, con todos los registros informáticos, el volumen que manejamos en los hospitales de información es abismal, pero nosotros no somos capaces, aunque hagamos estudios, de manejar todos los detalles que puede haber en una historia clínica, en las muestras, por ejemplo, de anatomía patológica de un paciente, en los estudios radiológicos. Entonces, yo creo que la medicina de precisión va a ayudar, o sea, va a ser ayudada por la inteligencia artificial en el sentido de que va a aglomerar esa marabunta de datos que viene, como decía, de un montón de hospitales diferentes, cada uno los notificamos de una forma y nos va a decir, ojo, este paciente cumple las mismas características que los otros 300 que has tenido con esta mutación. Si tú no la tienes, porque a veces nos pasa, hacemos pruebas, las pruebas no siempre son 100% fiables, pues insiste, porque seguramente puedas encontrar una diana terapéutica para este paciente que tú ahora no sabes. Y eso lo sabemos. Y en la clínica lo hacemos. El paciente que no tenemos una diana terapéutica, que es un gen, por ejemplo, alterado al que le podemos dar un fármaco, pero que nosotros sabemos que tiene que tener algo porque no ha fumado nunca, insistimos en la toma de una nueva muestra para hacer esa detección. Pues a lo mejor la inteligencia artificial nos puede decir, mira, vete a esa lesión que probablemente por las características que he visto en otros pacientes sería la más rentable para que te salga positivo el resultado, o insiste porque cumple todas las características que te deben hacer sospechar que este paciente sea esto en concreto. Entonces yo creo que eso también va a ser una realidad. Probablemente se tarde un poquito más en implantarse, más que en adelantar el diagnóstico, pero creo que va a ser una realidad también próxima. Sí, ahí tenéis un gran aliado, sin duda, porque gestionar tanta información, cantidades ingentes, no es abarcable. Bueno, Paqui, vamos contigo. Cuéntanos un poco tu historia, tu diagnóstico. Todo esto te suena un poco a ciencia ficción, ¿verdad? Sí, me resulta tan novedoso. Mi experiencia es de largo recorrido. El cáncer apareció cuando yo tenía 44 años. Y él fue totalmente inesperado, tenía unos síntomas inespecíficos, la tos que antes ha contado el compañero. Y la verdad es que fue una sorpresa. En mi vida hay un cambio de vida a partir de ahí. Tenía un cáncer localmente avanzado, estadio 3, como ha dicho el doctor, y me sometí a los típicos tratamientos de quimioterapia y radioterapia que muchos conocéis y habéis sufrido, y a una cirugía posterior. Y de ahí han pasado 12 años. A los 10 fue mi última revisión y me dieron el alta. Esto era impensable cuando entré en la consulta del oncólogo la primera vez. Muchas gracias por tu historia, Paqui. Y sí que es verdad que para dar soluciones, para solucionar necesidades reales, que están aquí los expertos, hay que escuchar también de manera activa a los pacientes, que son los que realmente nos pueden contar su historia. Me gustaría que me contaseis un poco cómo ha impactado la calidad de vida en tu vida, ¿no?, en los largos supervivientes. Pues podríamos hablar de varios tipos de secuelas. Unas más físicas, por ejemplo, a nivel respiratorio, una fatiga con la que se convive y que se minimiza el impacto que tiene porque estás vivo y has sobrevivido a una enfermedad, como decía el doctor, con muy malas cifras de supervivencia. Y también el impacto psicológico que tiene la enfermedad emocionalmente, cómo digieres esto en tu vida y cómo te adaptas a una nueva forma de vivir. Quería destacar la necesidad de rehabilitación, porque a mí solamente me recomendaron hacer una rehabilitación respiratoria con un pequeño artefacto con bolitas que tenías que soplar y soplar, pero también tuve necesidad de hacer rehabilitación física porque mi cuerpo estaba dañado, agotado, y necesité recuperar masa muscular, movilidad y de esos tratamientos posquirúrgicos que había tenido. Y esto es algo que siento que está un poco olvidado. Bueno, pues ahora vamos a hacer referencia a la fisioterapia de la que hablas, porque hemos hablado un poco cómo puede afectar la inteligencia artificial en la prevención, en el diagnóstico precoz, quizá en el tratamiento, la medicina de precisión, pero no se nos puede olvidar
los largos supervivientes? ¿Qué pasa después? ¿Cómo se puede ayudar desde la inteligencia artificial? Antonio, toma tú la palabra, que sé que tienes cosas que contar. Sí. Bueno, pues me alegra que me hagas esta pregunta porque también hemos trabajado en un proyecto relacionado con largos supervivientes. En este caso trabajamos con 3 tipos de cáncer. Uno de ellos es el cáncer de pulmón, luego también cáncer de mama y linfoma. Y claro, comentaba Paqui que una de las cosas que ella tenía era mucha fatiga, ¿verdad? Entonces, la cuestión es, ¿de dónde viene esa fatiga? ¿Qué pueden decirnos los datos sobre ello? Entonces, una de las cosas que hacíamos en este proyecto, en el que además trabajábamos con el Hospital Puerta de Hierro también, o sea, éramos los 2 socios del consorcio de este proyecto, era ponerle a los pacientes largos supervivientes, ¿no?, como un reloj de estos inteligentes que hay ahora, ¿no?, pues para monitorizar cuál es su ritmo de vida, cuáles son sus ciclos de sueño, si sale o no sale de casa. Entonces, pues, por ejemplo, ¿no?, se veía claramente que en este tipo de pacientes había una alteración de los ritmos de sueño. Entonces, ¿está asociado esto con la fatiga? ¿En qué grado? Claro, lo que ya a lo mejor no podemos establecer es si uno es consecuencia del otro o viceversa, o hay otros factores por medio que son los que lo desencadenan. Pero sí que nos ayuda a comprender un poquito más cuáles son esas dificultades que los pacientes que han sufrido cáncer, que se han curado y que son largos supervivientes, intentar comprender por qué les pasa lo que les pasa e intentar ayudarles. Y yo, enlazando un poco con esto, yo lo veo que también estas herramientas, y por ejemplo, pues antes hablaba en la mesa de Gine de la sexualidad y que para ello pues había una aplicación que permitía a las pacientes probablemente expresarse de una forma más natural que en la consulta con el oncólogo. Y yo creo que esto es fundamental porque a nosotros, en la consulta de la revisión, nos ponemos muy contentos cuando vemos la historia oncológica del paciente y vemos que va a cumplir los 10 años del tratamiento y dices, wow, es que esto es un éxito. Y a lo mejor el paciente viene, se alegra de verte, hace 6 meses que no te ve o 1 año, le dices, tu TAC está perfecto, tu analítica también, ¿tú cómo estás? Yo bien, todo bien. Te pregunta por tus hijos, le preguntas por sus hijos, pero se le olvida decirte que sigue con esa secuela y creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar en ese sentido. Tú pones un dispositivo, en este caso, porque era lo que hicimos en el proyecto, pero tú pones un dispositivo y te dice, estos estaban también enfocado una parte de pacientes en tratamiento y otro en largos supervivientes. Entonces, los pacientes en tratamiento veíamos que sí, a nosotros nos dicen en la consulta, no, es que me cuesta moverme, le das importancia, pero tú les ves que se está moviendo y es que luego analizas los datos y el paciente tenía un registro de horas de luz al día de 2 horas y dices, wow, es que el paciente le estamos produciendo un deterioro en su calidad de vida que le implica no salir de casa y yo no soy capaz en la consulta, hablando con ellos, de darme cuenta. Y eso al final, pues al final los oncólogos, los ginecólogos, todos somos humanos y nos cuesta incorporar toda la información que un paciente te puede decir para saber si es relevante o no. Y creo que esto puede igual actuar como de chivato y de decir, oye, este paciente no está durmiendo, este paciente no está moviéndose, este paciente en los cuestionarios de calidad de vida cada vez son peores, hay que hacer algo. Y creo que ahí nos va a servir para pues eso, implementar lo que se ha hablado tanto de los psicooncólogos, que el paciente sea capaz de expresarse, por ejemplo, en una aplicación, en un chat o algo así, y que los algoritmos que ellos diseñen detecten que pacientes con esas características han necesitado o han mejorado con una intervención de psicooncología, a nosotros, que ya lo hacemos y que cada vez lo tenemos más incorporado, nos puede ayudar a ver qué pacientes son los que lo necesitan desde el inicio, programar y personalizar el plan de seguimiento de cada paciente. No tiene sentido hacer lo mismo a una paciente que ha recibido quimiorradioterapia para un cáncer de pulmón que a una que ha recibido quimioterapia durante 2 años, porque las secuelas serán diferentes. Y lo hacemos, porque no sabemos hacerlo de otra forma, porque no tenemos estudios. Entonces creo que esto, en la época en la que nos adentramos de ayudarnos con los compañeros de bioinformática, etcétera, nos va a permitir personalizar el seguimiento de los pacientes después de que los hayamos tratado. Y con eso, pues, aparte de reducir pruebas probablemente innecesarias, atender las necesidades que claramente no estamos atendiendo y que a nosotros nos pone muy contentos el TAC libre de enfermedad a los 10 años, pero a lo mejor no es necesario. Es que a lo mejor
Si ellos ya me dicen las probabilidades de curación de esta paciente con las pruebas que le hemos hecho hasta ahora son del 99%, quizás es más útil que yo derive a un psicooncólogo en la consulta de los 10 años que hacerle otro TAC, porque ya todos los que tengo me han corroborado lo que ya sabía. Entonces, creo que esa es la parte buena que está por venir de la inteligencia artificial, que podamos personalizar la atención a los pacientes y no nos centremos solo en los datos biológicos o físicos, que son los que solemos manejar más los oncólogos. Sí, es dar una respuesta proactiva, ¿no?, a las necesidades del paciente. Paqui, comentábamos mientras estábamos charlando también de que quizá en esto podía haber ayudado de una manera proactiva en ese bajón del que hablábamos, que pasa a la mayoría de los pacientes, ¿no? Cuando ya has pasado todo el tratamiento, de repente te dicen, pues mira, estás curada o estás limpia. Y de repente dices, ¿y por qué me encuentro tan triste? Sí, yo necesité esa ayuda del psicooncólogo que antes se ha referido, ¿no? Porque me explicó que había pasado como una pasarela por encima de un precipicio y que ahora miraba hacia atrás y veía el vacío que había quedado. Y esa imagen reflejó lo que yo sentía en ese momento. Y fue un proceso al que me tuve que adaptar a una nueva forma de vida y hacer un cambio de vida a partir de ahí. Con ayuda, siempre pidiendo ayuda. Sí. Aquí quizá también, como comentaba el doctor Aguado, el poder escribirlo, porque hay veces que te bloqueas en la consulta, no lo sabes explicar bien, no tienes el tiempo suficiente, pues poderlo escribir y dices, ojo, cuidado, que está poniendo esto, a lo mejor me puedo adelantar a que tú tengas que, ¿sabes?, en vez de caer al fondo, poderte sacar antes de tiempo. Paqui, estás escuchando un poco el tema oncológico, el tema un poco más especializado en inteligencia artificial. ¿A ti qué cuestiones, qué inquietudes se te presentan ante toda esta recogida de datos como paciente, ¿no?, que seguramente que es también le pase a muchos de los pacientes? Sí, y quería aportar la voz de los pacientes en este sentido, que aportan todos sus datos, que son privados y que son sensibles, de una manera absolutamente generosa para la investigación, y que esta facilitar los datos fuera suficientemente informada para que el paciente fuera plenamente consciente del acto de ceder sus datos. Pero hay cierta incertidumbre, o sea, no solamente el consciente. ¿Qué se está haciendo, no? Le preguntarías a Antonio, ya que le tenemos aquí, el especialista. Sí, Antonio, sí. Cuéntale para tranquilizarnos un poco. Cuéntame. Sí. Creo que ese puede ser el tema que más incertidumbre puede generar, sobre todo en este ámbito, ¿no?, que son datos tan sensibles como son los datos médicos. La verdad es que yo desconozco a nivel de cuando un paciente cede sus datos, cuál es el protocolo que se sigue en el hospital, a lo mejor. O sea, habitualmente solemos, siempre que vamos a incorporar los datos de los pacientes pues, a un registro, por ejemplo, pasamos un consentimiento informado, os decimos, oye, esto será siempre de forma anónima, y es verdad que nosotros siempre que obviamente el primer listado lo tienes que hacer con un número de historia, porque si no, no sabrías clasificar al paciente, pero después los programas informáticos están completamente, digamos, cegados y sería difícil interpretar qué paciente es quién, porque no hay datos personales de, pues eso, dirección, nombre, apellidos, sí que están reflejados pues, sexo, edad, tipo de cáncer, pero desde los hospitales esto ya hace mucho tiempo sí que se trabaja en que la incorporación de los datos sea anónima y los sistemas, ahí yo sí que me pierdo, pero los sistemas de seguridad de los hospitales son, hasta donde yo sé, muy importantes, muy eficientes para que esa información sea confidencial en todo momento. Y luego cuando, pues por ejemplo, nosotros hacíamos las colaboraciones con la universidad o con otros proyectos, esos datos nunca aparecerán a la gente ajena del centro como datos de un paciente concreto, sino que les llega pues, 200 pacientes con cáncer de pulmón y ahí empieza una lista y son unas características que ellos analizan, pero no hay datos que se puedan personificar en un paciente en concreto. Sí, eso es. Aquí hay comités éticos, tanto en el hospital como en la universidad, que sin sus aprobaciones jamás los datos pueden llegar a usarse. Luego, también insistir en el tema de la anonimización de los datos. Todos los datos son completamente anónimos. Aunque realmente aquí sí que hay un pero, ¿no? Es claro, o sea, no está el nombre, no está la dirección, pero sí que es cierto que, claro, al final
cada paciente tiene sus peculiaridades y si yo sé que es un paciente de tal hospital con este tipo de cáncer concreto, diagnosticado en este estadio, que tiene este biomarcador, este no, este... A ver, si alguien conoce a ese paciente se podría hacer una trazabilidad, pero realmente es complicado. En cuanto a la seguridad, por ejemplo, nosotros, todos los datos que tenemos médicos en nuestro centro de investigación están en un servidor sin conexión a Internet, para evitar que entre un hacker, ¿no? y robe esos datos. Es así, y tenemos prohibidísimo sacarlos de ese sitio. Y cualquier algoritmo que nosotros creemos que utilice esos datos, por supuesto, nunca puede tener ni puede ofrecer datos de pacientes concretos, solamente agregaciones y resúmenes, ¿no? Ciertamente es un tema con el que hay que tener mucho cuidado. También yo diría, tenemos que tener cuidado cualquier persona cuando ponemos nuestra propia información en Internet, porque eso es más peligroso que estos proyectos de investigación, porque estamos cediendo nuestros datos concretamente y ahí sí que nos pueden rastrear y somos nosotros mismos aportando esos datos, preguntándole al doctor Google o al doctor ChatGPT, que creo que aún no había salido, pero más peligroso, se lo guarda todo. ¿Se puede pedir que se olvide con el derecho al olvido del Reglamento Europeo de Protección de Datos? Sí, pero realmente quien hace eso es una mínima parte de la gente. Mientras tanto, se lo guardan todo. Entonces, con eso, yo creo que hay que ser más cuidadoso con lo que le ponemos ahí. Sí, que quizás prestamos más atención a mi cesión de datos, pero luego cuando nos ponemos a buscar no pensamos en que todo eso queda registrado. Y como bien buscabas tú antes, le preguntabas ¿cuáles son los síntomas al ChatGPT del cáncer de pulmón? Y te salía tos. Sí, no, he hecho el experimento contrario, un poco también, como para decir que al final estas herramientas son muy útiles y son capaces de ayudarnos un montón, pero siempre y cuando tengamos previamente unos conocimientos sobre la temática que nos hagan poder interpretar los resultados correctamente. Porque, por ejemplo, yo le decía a ChatGPT, ¿no? He hecho una prueba aquí justo antes cuando salió el tema de los bulos y demás, desde el móvil le he preguntado, tengo estos síntomas. Bueno, primero le he dicho, porque si no se enrollaba mucho, le he dicho, vamos a jugar a un juego, me tienes que contestar con solo 5 palabras y me tienes que contestar, no te vayas por las ramas. Y le digo, tengo estos síntomas, ¿qué puedo tener? Y me dice, tuberculosis o cáncer. ¿Y qué cáncer? Y me ha dado ahí como 3 tipos. Y le digo, ¿y qué probabilidad hay de si tengo estos síntomas sea cáncer? Y al final me ha dicho, entre un 20 y un 30%. Pues a lo mejor con 3 síntomas así aislados, que me diga que tengo hasta un 30% de probabilidad de tener cáncer, cuidado con esos resultados y de cómo se interpretan, sobre todo. Si estamos ahora, esto es un poco como la primera fase, ¿no?, de la inteligencia artificial, la recopilación de datos, ¿no? Digamos, ¿cuánto queda para que esto sea ya una realidad en la consulta? O sea, es verdad que yo creo que eso a lo mejor nos ayuda a ver un poco más, que tiene como la perspectiva de lo que es la inteligencia artificial en sus diferentes variantes. Yo te diría que, por ejemplo, del proyecto europeo que hemos participado, los datos ya se están utilizando. Es decir, ya hay publicaciones con la información que hemos obtenido de eso. Es verdad que ese es como el proyecto piloto. Para que eso se implante en la práctica creo que queda más tiempo. Pero esos datos ya se están utilizando, ya están publicados en congresos, ya hemos visto lo que os he contado de que los pacientes dormían peor, que se salían menos de casa, eso ya lo estamos aplicando. Entonces, de ahí luego a que podamos verlo en el día a día, el utilizar todos los días, eso tengo yo más dudas. No sé, 10 años. Es verdad que justo lo hablábamos antes, que la tecnología, si uno se pone a pensar, el reproductor MP3 que utilizaba hace 10 y ahora tiene en un móvil un ordenador con el que incluso podía trabajar a distancia, pues da un poco de vértigo y a lo mejor en vez de 10 años son 3, pero no te sabría decir yo esa pregunta. Pues nada, muchísimas gracias. Vamos a dar por finalizada la mesa, no antes sin resaltar que decía Sandra a lo largo de la mañana, reivindicando más investigación para ciertos cánceres que se consideran más minoritarios, que lo que no se registra no existe. Bueno, pues creo que nos ha quedado bastante claro que aquí tenemos un gran aliado, ¿no? Que la inteligencia artificial da además un paso más. No solamente registra todo lo que existe, sino que además nos ayuda a mejorar en la prevención, en el diagnóstico, en el tratamiento
y en la calidad de vida, que es muy importante en los largos supervivientes. Pues muchísimas gracias a la Fundación y gracias a todos por estar aquí.